la empresa familiar hay que partir de la base que la familia tiene que ser ejemplar en ese sentido, ¿no? Si nosotros como familia, como accionistas, no somos ejemplares, pues va a ser muy difícil que intentemos implantar esos valores dentro de la organización. O sea, no puede decir uno es que estoy en la empresa y tengo estos valores y ahora me voy al fútbol o me voy de vacaciones y tengo otros. No, esto es algo que lo tienes que vivir. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy bien, Rafa, Juan, bienvenido a Equipos Invencibles, este podcast donde compartimos de liderazgo, de trabajo en equipo, cómo construir equipos y llevarlos hasta su alto rendimiento, que por cierto creo profundamente en los equipos y creo que además hoy en día es más necesario que nunca. Rafa, bienvenido al día de hoy. Pues muchas gracias, Rubén. Un placer enorme participar en este podcast de Equipos Invencibles. Nosotros intentamos que Vicky Food sea, tengamos muchos de esos equipos invencibles y estamos dedicando muchos recursos, ¿no? Formación y mucho empeño en que esto sea así. Y lo que pasa es que, pues es un trabajo de corredor de fondo en el que hay que pelear mucho en el día a día y que muchas veces pues no tiene que pasar tiempo hasta que un equipo funciona y pues es un trabajo, como digo, de tiempo y en el cual hay que meter muchas ganas para que en la organización sea realmente una organización que piensa en equipo a todos los niveles. Totalmente. Y de hecho, creo que también se trata muchas veces de ensayo y error. ¿Qué nos funciona, qué no nos funciona? Porque no creo que haya nada que sea como es o no es. No creo que haya como algo, una verdad profunda y absoluta. Entonces creo que muchas veces se trata de ir probando, ir aprendiendo por el camino. Y de hecho, de aprender también vamos a hablar el día de hoy, porque recuerdo en algún artículo, en algún post que tú has sacado, que decías que había un antiguo proverbio japonés que dice que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos y que justamente este mindset te hizo cambiar tu estilo de dirección. Cuéntanos, Rafa, ¿cómo era antes de este proverbio que entrara en tu vida, este proverbio japonés? ¿Cómo era ese estilo de dirección tuyo antes y cómo es ahora? ¿En qué ha cambiado? Bueno, yo llevo muchos años en Vicky Foods, empecé a trabajar aquí a finales del año 83, o sea, hace ya casi 40 años, y después de acabar mis estudios de química en la universidad, siempre he sido pues una persona de ciencias, ¿no? Poco dado a las letras, a la pedagogía, a la filosofía, nunca ha sido mi estilo, ¿no? Más bien intentar tener las cosas claras, ¿no? Y como las matemáticas, buscar la demostración en todo lo que se propone y la verdad es que las personas pues tendemos a funcionar de otra manera, ¿no? Y sobre todo pues cuando estás en la empresa, yo cuando llegué a Vicky Foods, pues ya teníamos un volumen de trabajo importante, era una empresa pues que habían creado mis padres y ya había muchas personas trabajando, pero era una época en que tampoco había demasiada formación, ¿no? Entonces, yo me creía un poco pues por encima de los demás, ¿no? Como decir, pues yo soy aquí un universitario, aunque esté recién caído,
pues consideraba poco o tenía casi incluso a menos pues tener que ir dando explicaciones a las personas de lo que hacía, ¿no? Y esto pues me proporcionaba más de un error, a veces incluso bastante grave, en el cual pues mi madre, que tenía menos estudios que yo, pero mucha más experiencia, pues tenía que ir corrigiendo, ¿no? Y en estas, pues claro, yo por ejemplo, pues iba a una línea de producción, entonces el trabajo era muy manual, ¿no? Y en una línea, pues igual había 10 personas recogiendo productos y envasándolos, y claro, yo estaba allí un ratito y las personas, pues al verme, pues posiblemente ponían más atención o se aceleraban y entonces, pues entre 6 o 7 personas hacían el trabajo de las 10, ¿no? Yo lo primero que pensaba, digo, jolín, estos qué vagos son, ¿no? Aquí en vez de 10 con 6 sobra o 7, ¿no? Y mi empeño estaba más enfocado en ver de qué manera pues con menos personas hacíamos el trabajo, ¿no? Claro, ya con el paso de los años te das cuenta de que eso no es sostenible, o sea, que tú vayas a la línea, las personas en un momento determinado se puedan acelerar, eso no pueden mantener ese ritmo durante mucho tiempo, pero claro, no te das cuenta de esto hasta que, claro, estás tú allí y vas viendo que eso no es posible, ¿no? Y este tipo de errores, ¿no? De mirar a las personas por encima del hombro, pues ya con los años me fui tropezando una y otra vez hasta que me di cuenta, ¿no? Y claro, siempre promocionando pues el talento individual, ¿no? Buscando pues personas que nos resolvían este tipo de problemas, este tipo de situaciones y buscando pues aquellas cualidades muchas veces propias del talento individual, ¿no? De la ingeniería de procesos, ¿no? De cómo mejorar los procesos, pero sin contar con las personas que estaban trabajando en ellos, ¿no? Hasta que, bueno, pues esto muchas veces generaba este tipo de problemas, ¿no? Que hacíamos una instalación nueva y a duras penas al principio todo eran problemas. ¿Por qué? Pues porque se había hecho en un despacho con un proyecto que no había contado pues con el resto de personas involucradas en la instalación, ¿no? Y sobre todo cuando queríamos abordar ya proyectos de ingeniería, de robótica, pues era inviable. De hecho, los contratábamos a empresas externas que cuando nos venía la instalación, pues a duras penas funcionaba, ¿no? Y entonces un día en clase de inglés, porque yo tuve la suerte o la mala suerte, ¿no? De estudiar francés en el instituto y el inglés siempre ha sido mi asignatura pendiente. Entonces, en clase de inglés aprovechaba para aprender inglés con libros de management. Y un día en la lección, el titular de la lección era este, ¿no? Había una fotografía de un grupo de paracaidistas tirándose desde un avión y cómo en el cielo, en el aire, se agrupaban, ¿no? Y con este titular que es, bueno, es lapidario, ¿no? Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Y aquello me cambió la vida, me cambió mi enfoque de las personas y de cómo abordar este tipo de situaciones. Y con mucho esfuerzo, porque claro, al principio nosotros no teníamos esta cultura y claro, cuando hablabas de compartir conocimiento, de escuchar, ¿no? De poner tu experiencia encima de la mesa para que otros se aprovechen de ella, pues claro, la cultura que teníamos era justo lo contrario. Y todo esto pues costó muchísimo, pero cuando empezamos a tener los primeros proyectos de éxito, sobre todo en el plano de la robótica, pues la gente que teníamos se sorprendió muchísimo de cómo nosotros, sin una gran experiencia previa, pero contando con los diferentes equipos que tenía, o sea, las diferentes personas que teníamos que conocían de mecánica, otros de electrónica, de electricidad, con los responsables de producto, claro, al ponerlos todos encima alrededor de una mesa y compartir conocimiento, pues surgían proyectos que a mí me parecían increíbles, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empezamos a darle la vuelta a la organización e intentar pues implantar este modelo en el cual llevamos ya pues casi 20 años y que todavía nos cuesta mucho, o sea, no es que sea por lo menos a mí no me parece un camino de rosas, no sé, con tu experiencia si quizás nos puedes aportar también alguna idea al respecto. Mira, yo creo totalmente lo que acabas de comentar. Creo que cuando muchas veces nos enfocamos en el yo, en el ego, quizá a veces
en el sobresalir uno, en el tener reconocimiento o en el que creer simplemente en el que tenemos todas las herramientas como para poder buscar las soluciones. Creo que no está mal tener esa cierta seguridad, cierto conocimiento y demás. El problema que yo me encuentro cuando voy a acompañar a ciertas organizaciones con temas de team coaching, etcétera, es justamente lo que has comentado. No ponen sobre la misma mesa las voces de todo el mundo. De hecho, se suele decir que en las reuniones, en las juntas, sigue aplicándose la famosa regla del 80-20. Es decir, el 20% de las personas acaparan el 80% de las conversaciones y así no das pie a que el resto pueda expresarse, no das pie a que puedan poner su conocimiento y experiencia y que puedan caminar de una manera mucho más rica, mucho más enriquecedora e incluso me atrevería a decir yo también que una manera mucho más autónoma, porque no dependen de esa persona, 2, 3 personas, digamos, que acaparan todo y que están Claro, liderando. efectivamente, ese es el problema, que cuando creas esas estrellas, ¿no? Que yo siempre, pues claro, desde entonces digo, oye, yo creo que las estrellas solo deben de estar en el firmamento, no en la empresa. Y de hecho tengo un post en mi blog que habla de este tema, ¿no? De cómo, o sea, las estrellas en la empresa pues son perjudiciales a la hora de enfocar el trabajo en equipo, sobre todo cuando uno se lo tiene muy creído, ¿no? Y piensa que él es el ombligo del mundo. Esto es todo lo contrario, o sea, uno tiene que poner su talento a disposición del equipo. Y claro, conseguir esto en una organización que durante mucho tiempo ha estado enfocada en el camino contrario, pues es muy difícil, es un cambio cultural que cuesta muchísimo, ¿no? Quizás las generaciones jóvenes que ya han vivido esto de otra manera, ¿no? Incluso yo creo que hoy los estudios a todos los niveles valoran las soft skills, ¿no? Les dan una importancia prioritaria, ¿no? En los estudios, pues se ve de otra manera, pero antiguamente pues no se veía así y este cambio cultural es muy complicado. Yo creo que esto también deriva en que muchas veces los seniors pues somos mal vistos en las empresas con el tiempo precisamente porque no hemos sido capaces de adaptarnos con este nuevo modelo de enfoque organizacional, ¿no? Totalmente. De hecho, hoy creo que estamos aconteciendo algo histórico. Rafa, yo creo que hoy en día en las organizaciones creo que es la primera vez que están entremezclados baby boomers, generación X, generación Y, que vendrían a ser los millennials, y los centennials. Pero es que hay una maravillosa riqueza, pero son puntos de vista absolutamente diferentes, inquietudes diferentes, habilidades diferentes, y creo que un gran reto a día de hoy para los líderes es cómo conjugar todo ese talento, porque todos tienen sus pros y sus contras, todas las generaciones, pero si se sabe agarrar lo bueno de cada generación, sentarlo en una mesa, ponerlo al servicio de la meta, al servicio del equipo, al servicio de la organización, al final de ahí solamente pueden salir cosas muy buenas. Si dejamos de un ladito cada uno de nosotros el ego y nos enfocamos desde mis talentos, cómo puedo servir a esta gente que está aquí, a esta organización, creo que surgen cosas maravillosas. Pero coincido en que el cambio cultural es difícil de realizar. Y yo sé que tú eres un fiel creyente de la cultura dentro de las organizaciones como esa parte que da estructura, que da cierta guía, además del tema de los valores, de lo que hablaremos un poquito después. Y has comentado que generar cultura o cambiar la cultura es algo muy difícil. Para alguien que nos esté escuchando ahora mismo, que diga, a ver, yo tengo mi emprendimiento o tengo mi equipo, ¿no? ¿Qué primer paso le recomendarías dar para iniciar un cambio de cultura? ¿Cuál es esa estrategia, ese primer paso que te ha ayudado a ti a empezar a generar algo después mucho más grande? Bueno, a mí me ha costado muchísimo, quizás pues porque no estudié lo suficiente en alguna escuela de negocios o de qué manera, pues con algún coach como tú, ¿no? A que me ayudara a implantar ese cambio cultural, ¿no? Porque como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, o sea que por mucho que quieras implantar un cambio estratégico, ¿no? Si la cultura te lleva por otro lado, pues es muy difícil que tú cambies el camino de una manera sencilla, ¿no? Y cuando tienes una cultura de valorar el talento individual, ¿no? De esa promoción interna basada
en el trabajo individual y no en el equipo, es muy difícil de cambiar, ¿no? Y bueno, a mí yo lo pasé bastante mal en aquella época porque, bueno, pues tenía bastantes discusiones internas e incluso pues llegué a dejar la empresa durante casi 2 años Wow. porque tú hablabas de los valores, ¿no? Cuando yo siempre he pensado o sea, tú tienes que ser feliz en tu trabajo, tienes que disfrutar, tienes que apasionarte, ¿no? Y cuando no sientes pasión, pues preguntarte si estás haciendo algo mal o cómo puedes cambiar tú para conseguir apasionarte, pero si no es mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? Y yo he vivido la empresa desde pequeño, ¿no? Porque mis padres vivían sobre la fábrica y yo he estado aquí pues toda mi vida, ¿no? Pero claro, cuando tenía ese problema lo pasaba realmente mal, ¿no? Cuando tenía que enfrentarme a este tipo de situaciones y en las cuales, claro, las personas que en ese momento tenían una posición de directiva, ¿no? Por la superioridad que les daba su experiencia, que la tenían y su talento, ¿no? Que no era para nada despreciable, ni mucho menos, pero que ese problema cultural tropezábamos una y otra vez, ¿no? Pues yo realmente lo pasaba mal, ¿no? Pero luego pues me di cuenta que yo también tenía que ser más humilde y pensar que un cambio cultural cuesta mucho y que hay que buscar también una metodología para hacerlo. Que no basta que llegue Rafa un buen día por la mañana a la empresa y que diga, bueno, ahora, a partir de ahora, vamos a trabajar en equipo. Bueno, esto tiene que ir acompañado de algo más porque vamos a tardar mucho tiempo en obtener resultados, porque un equipo, pues igual que un equipo deportivo, ¿no? Desde que tú juntas en un equipo de fútbol 11 jugadores hasta que consiguen coordinarse y ganar una liga, pues igual tienen que pasar varios años, ¿no? O sea, hemos visto, yo no soy muy amante o sea, muy conocedor de las estrategias deportivas, pero pienso que hay que tener banquillo, que tienes que tener a las personas mucho tiempo conviviendo para que se conozcan muy bien, para que se genere confianza, en fin, son muchas las propiedades que tiene que tener un equipo consolidado y comprometido para que tenga éxito. Y esto no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, claro, por mucho que quieras llegar a tu empresa y al día siguiente empezar a hacerlo, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que el problema lo tenía yo, que realmente quería hacer un cambio de una manera rápida y no era capaz de hacerlo, ¿no? Y a partir de que me di cuenta de esto, pues claro, ya tienes que empezar a convencer, a tener algún ejemplo de equipo que funciona, a decir, mira, trabajamos así. También aquellas personas que una y otra vez te demuestran que no tienen ningunas ganas de tener ese cambio, pues tienes que ir no apartándolas de la empresa, sino pero dejándolas de lado y no intentar empezar por ellas, sino aunque tengan mucho talento, pues vale la pena empezar por otra parte y buscarte también influencers internos, ¿no? Aquellas personas que aunque no tengan una posición directiva relevante, sino bueno, dentro del organigrama informal que tenemos en todas las empresas, pues sí que tienen una posición relevante, ¿no? Y pueden ser verdaderos predicadores de ese nuevo discurso, ¿no? Y bueno, todo esto, ya digo, me costó mucho dar este nuevo enfoque para realmente convencer a más y más personas de que había que trabajar de esa manera. También mirar el espacio físico, porque también es muy importante, ¿no? Si quieres crear equipos, pues tienes que favorecer la comunicación interna, ¿no? Y todo esto también hubo que haber un cambio en nuestra distribución en las oficinas, en fin, fue algo que tuvimos que hacer de una manera rápida, pero también conscientes de que había que cambiar muchas cosas para que ese cambio cultural realmente se consolidara. Ojo, y todavía nos queda mucho por aprender en este nuevo enfoque cultural, porque la tendencia, como decía, cuando tú tienes un árbol que ha crecido durante muchos años, pues claro, luego no puedes cambiar el tronco, a veces incluso tienes que cortar el árbol y plantar uno nuevo porque no va a ser posible hacerlo, ¿no? Totalmente. Y hemos mencionado hace un poquito el tema de valores y creo que va muy arraigado
el tema de los valores con el tema cultural. Y de hecho, en tu libro Una dulce historia haces mención a los valores, algo así como una guía en nuestro camino, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esa metáfora que haces tú hablando de valores y creo que lo comentas como si fueran los raíles sobre los que va nuestra vida, etcétera. Cuéntanos un poquito más acerca de esta metáfora tuya, por qué es tan importante el tema de los valores en nuestro día a día, ya sea a nivel personal, pero también a nivel colectivo dentro de una organización. Bueno, también tardé mucho tiempo en darme cuenta de que realmente yo no era feliz, no sentía pasión porque mis valores no coincidían con los valores de la organización, ¿no? Claro, cuando tú piensas, quiero trabajar en equipo, quiero el compromiso de las personas, quiero darles formación para aprovechar mejor su talento. Claro, cuando te das cuenta de que los valores tuyos no coinciden con los de la organización, pues entonces cuando piensas que el cambio tiene que venir por ahí, ¿no? Tienes que, no sé, es como cuando buscas una pareja, ¿no? Tienes que tener algo en común, ¿no? Tienes que tener, a lo mejor, incluso con profesiones antagónicas, pero tienes que tener un punto en común que son los valores, ¿no? Tienes que tener unos valores similares. ¿Y por qué hago yo este símil? Porque, claro, los valores son los que nos ayudan de una manera enorme a tomar decisiones, porque pues es sencillo, ¿no? Si algo no se adapta a tus valores, tienes que decir que no. O sea, es bastante sencillo. Entonces, claro, lo que tienes que ser muy firme y muy claro en definir cuáles son tus valores y a partir de ahí, pues oye, nosotros aquí trabajamos en equipo, pues vale, pues mira, cuando viene uno que quiere desarrollar un proyecto él solito, sin contar con nadie y a su manera, pues sabemos que esa no es la manera. Puede ser un proyecto de la leche, pues bueno, pues hay que decirle que no, oye, que esto aquí se trabaja de otra manera porque de esa forma a lo mejor puedes conseguir hacer un trabajo más rápido, puedes llegar antes, pero seguro que trabajando en equipo vas a llegar mucho más lejos. Entonces hay que apostar siempre por el largo plazo, ¿no? Y sobre todo por el compromiso de las personas. Entonces, si tú quieres realmente tener esos valores, pues claro, si tienes que dar formación a las personas, pues tienes que reservar un espacio también para darles esa formación y tienes que dedicar recursos a ellos. Y no puedes pensar, decir, no, lo típico, ¿no? Es que les voy a dar formación y se me van a ir a otra empresa. Digo, bueno, pues también tienes que tener un trabajo y una empresa suficientemente atractiva para que no se te vayan. Oye, y si alguno se te va porque en el fondo pues es más feliz o se apasiona más por otro proyecto, tampoco pasa nada. Si ha estado a gusto en la empresa, pues seguro que a donde vaya se irá hablando muy bien de Vicky Foods y eso hará que otros talentos nuevos vengan a tu empresa. Entonces, yo creo que hoy se trata de eso, ¿no? Entonces, los valores nos ayudan a tomar ese tipo de decisiones y cuando tenemos muy claros y muy definidos en la organización cuáles son nuestros valores, pues todo el mundo tomamos ese tipo de decisiones de una manera conjunta y esto es algo que tiene un efecto multiplicador o exponencial dentro de nuestros equipos. Y a la hora de construir esos valores que hablabas tú, por ejemplo, en tu caso decías, llegué hasta ser infeliz porque mis valores no empataban con los valores, por ejemplo, de la organización. ¿De qué manera podemos hacer que los valores de nuestro equipo, de nuestra organización, sé que es difícil que todos hagan match o estén compenetrados con los de cada uno de los miembros que forman nuestro equipo y ni hablar a nivel organizacional, ¿no? Que todo el mundo esté alineado a estos valores, pero ¿de qué manera sí podemos aproximar un poquito los valores del equipo, los valores de la organización, a justamente los valores que cada miembro del equipo puede tener para que no se sienta infeliz, para que realmente sienta que de alguna manera, no todos quizás, pero sí gran parte de esos valores los estoy compartiendo yo, los respeto y que de alguna manera son también importantes para mí para justamente ir cada día motivado y con compromiso al trabajo? Bueno, yo creo que a partir de ahí, una vez que tienes claros cuáles son los valores que quiere tener tu organización, ¿no? Que esto además se ha de decidir. Esto no es algo que venga aquí Rafa, Juan y que diga, oye, no es que hoy he tenido un sueño y quiero que sean estos los valores. No, yo creo que esto es algo que se tiene que trabajar por muchas personas y entre todas decidir
hacia dónde queremos ir como organización, qué modelo de organización queremos. Y una vez decidido, pues oye, que tampoco tiene por qué ser inamovible, porque puede venir otra persona también de la organización que nos haga ver que las cosas son de otra manera, o sea que aquí hay que ser bastante flexibles, pero bueno, una vez esté definido, lo que hay que poner es mucho empeño en eso y sobre todo mucha ejemplaridad. O sea, yo no puedo decir que hay que ser humilde y venir con mi Ferrari a trabajar a la empresa todos los días, no sé, o sea, no sé, o sea, si queremos ser humildes, pues hay que escuchar más que hablar, hay que venir predispuestos a que cualquier persona de la organización te pueda dar su opinión y no pensar en qué puesto ocupa o deja de ocupar. Hay que dejar espacio para que todo el mundo pueda tener, dar su opinión, ¿no? Y desde luego con el máximo respeto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que, yo creo que tenemos que ser ejemplares y cuanto más arriba estamos en la dirección o en el accionariado de la compañía, pues más todavía, ¿no? Y por eso, claro, en la empresa familiar hay que partir de la base que la familia tiene que ser ejemplar en ese sentido, ¿no? Si nosotros como familia, como accionistas, no somos ejemplares, pues va a ser muy difícil que intentemos implantar esos valores dentro de la organización. Entonces, claro, esto es un esfuerzo de 24 horas al día, o sea, no puede decir uno es que estoy en la empresa y tengo estos valores y ahora me voy al fútbol o me voy de vacaciones y tengo otros, ¿no? Esto es algo que lo tienes que vivir, ¿no? Y yo creo que hoy para ser una organización moderna que queremos ser, pues tenemos que llevar esa impronta dentro y si no, oye, pues dedicarnos a otra cosa, que tampoco es necesario. La vida, oye, la vida es corta y hay que disfrutarla, hay que vivirla y uno, como decía, tiene que sentir pasión por lo que hace, ¿no? Entonces, cuando algo realmente te apasiona es porque lo vives, porque tienes interiorizados tus valores con los de la organización. Y para esto, pues bueno, tienes no sé, es como un matrimonio, ¿no? Como cuando, oye, pues, ¿cuándo funciona bien? Pues cuando tienes alineados al máximo tus valores. Y esto lo vas consiguiendo trabajándolo, ¿no? Yo no soy coaching y a lo mejor he dicho cosas que realmente pues no son del todo correctas, pero mi sensación, mi experiencia es que cuando como organización con nuestros equipos hemos tenido más éxito ha sido cuando hemos aprovechado al máximo el talento de todos, incluso de las personas que aparentemente nos iban a aportar menos. Totalmente. Y de hecho, bueno, has hablado de que obviamente tenemos que ser ejemplo, has hablado de nuestro querido amigo común Cipri, él dice siempre que tenemos que ser verdad. Y me venía mucho a la cabeza esa reflexión, porque es cierto, o sea, si eres verdad en todo lo que haces y cómo lo haces, no tienes que estar actuando. Y creo que para ser verdad hay que enlazar de alguna manera nuestros valores a nuestras acciones, de una manera muy natural, pero cuando llega a ser forzada, antes o después empieza a haber un poquito de interrupción entre tu vídeo y tu audio, es decir, entre lo que dices y lo que terminas haciendo en verdad, nuestros comportamientos. Y hablabas justamente de que hay que preguntar, hay que escuchar a la gente, hay que estar abierto a cualquier opinión de cualquier persona que puede poner ahí algo de información para que el equipo crezca. Yo sé que tú crees muchísimo en el liderazgo participativo, que permita, lo decías ahora, ¿no? A cada persona pues aportar conocimiento, aportar experiencia. Sin embargo, yo, por lo que te he escuchado en algunas ocasiones decías que en el corto plazo, este tipo de liderazgo, decías, bueno, no sé qué liderazgo es el más correcto o no. Yo creo en el liderazgo participativo, pero en el corto plazo este liderazgo participativo cuesta hasta que la gente se llega a adaptar y se llega a una agilidad óptima, por llamar de alguna manera. ¿Cómo superar esa dificultad de traccionar en las primeras etapas para pasar de un liderazgo X, cualquiera que sea, a un liderazgo participativo donde todo el mundo puede expresarse, donde todo el mundo puede hablar, donde cada opinión es importante para construir ese equipo? ¿Cómo romper la inercia de un tipo de liderazgo y pasar a ese liderazgo participativo en esa primera etapa hasta que se alcanza cierta atracción y cierta agilidad?
Bueno, has mencionado a Cipri Quintas es una persona maravillosa, es una gran persona y un auténtico líder que predica con su ejemplo, ¿no? Y yo creo que es un verdadero ejemplo de cómo podemos impactar en una organización, ¿no? Con esa ejemplaridad que él transmite día a día, en que realmente tiene una transparencia absoluta, porque lo que cuenta en su libro del networking, pues es la evidencia de que hace las cosas como dice que las quiere hacer, ¿no? Y en la empresa, pues bueno, yo creo que hay que tener también este papel, ¿no? Y yo siempre he creído en el liderazgo participativo en la medida que es en mi experiencia, yo no soy experto en liderazgo ni mucho menos, tengo mi experiencia en Vicky Foods durante muchos años y es lo que intento aportar, ¿no? Y sobre todo, si queremos aprovechar al máximo el talento de las personas, pues tenemos que dejarlas que participen, que se involucren también en la toma de decisiones, porque muchas veces a mí me ocurre que creo en tomar una decisión determinada y puedo estar equivocado. Y una persona que está más en el día a día de ese proceso, de ese producto, pues aunque pueda aparentar que tiene menos formación o que tiene menos conocimiento, realmente su experiencia es mucho más valiosa que la mía y puede aportar una solución mejor. Entonces, desde ese punto de vista, el liderazgo participativo en nuestro caso funciona. Ahora bien, pues claro, el liderazgo depende también de la situación. Si hay una emergencia, tenemos un incendio, hay que correr, pues bueno, cuando hay que correr y no hay que, no tiene uno tiempo para reunirse, para ver, o sea, hay que correr. Pues bueno, en este sentido también lo que es verdad es que cuando es una organización y yo lo que he percibido que cuando tenemos un equipo integrado con mucha confianza, casi ya la transmisión de conocimiento es instantánea, ¿no? Tienen tanta confianza unos en otros que incluso hasta ahí se ve la rapidez en la toma de decisiones, ¿no? Y esto vemos un ejemplo clarísimo cuando cambian las ruedas en un coche de Fórmula 1, ¿no? Hay una compenetración tal que son capaces de hacer en segundos o en décimas de segundo lo que costaría pues horas de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que conseguir ese modelo, ¿no? Pero también dejar espacio para la excepción, ¿no? Para que si en un momento, pues oye, hay una situación comprometida en la que hay que dar una orden, pues también hay que estar preparado para tener la confianza de que si otra persona nos dice que esto es así, pues oye, será porque tiene en ese momento un problema que pueda ser grave y hay que hacerle caso, ¿no? Pero en cuanto se pueda, desde luego, pues hay que intentar volver a la normalidad, ¿no? A escuchar a todo el mundo y a tomar las decisiones pensando siempre en ese largo plazo. Ujú. Básicamente sería algo así como tengamos como cultura del equipo ese liderazgo participativo, donde todo el mundo tiene voz, donde se escucha a la gente, donde todo el mundo puede opinar, donde podemos crecer. Y lo que decías me parecía brutalmente útil. A veces creemos, por cierto cargo, lo que sea, que la gente que está haciendo un trabajo quizás más mecánico, pues que a lo mejor no tiene tanta capacidad, tanto conocimiento, y después la realidad es que son ellos quienes saben, es que son ellos a quienes tenemos que preguntarles, porque son ellos quienes son expertos haciendo eso que hacen, no nosotros. Mejor Bueno, reflexión, Rubén, mejor y, experiencia que y, ellas no hay ninguna. oye, y si no lo son, lo que tenemos es que procurar que lo sean y proporcionarles la formación adecuada para que, oye, si uno tiene que ser mecánico y no tiene conocimientos, pues pueda llegar a ser un mecánico extraordinario o un, no sé, el oficio que queramos, un panadero o el oficio que queramos. Procurar los medios para que tenga los conocimientos técnicos adecuados para su carga de trabajo, para el trabajo que desempeña mayoritariamente en la empresa o en el negocio, ¿no? Y claro, de eso se trata, de como líderes proveer de los recursos necesarios al equipo, no de la solución no la tiene que dar el equipo, nosotros tenemos que ser capaces de poner los recursos necesarios para que el equipo trabaje lo mejor posible. Y de ahí el liderazgo participativo tiene que estar más pensando en que el equipo esté cómodo, esté a gusto trabajando,
y que sea él que nos provea de la solución y nosotros darle los recursos adecuados para que, y también el enfoque, ¿no? La estrategia como equipo, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Participar sobre todo también en ese objetivo que queremos del equipo, pero luego la solución que nos la aporten ellos. Claro, y de hecho, tú bien decías ahora, da igual el cargo en el que se esté, todo el mundo puede y debe de alguna manera aportar al equipo, aportar a la empresa desde diferentes roles, cualesquiera que sea. De hecho, yo sé que para ti es importante el concepto de innovación. Y además yo sé que tú crees profundamente que cualquier persona debe tener la oportunidad de innovar. Y yo sé que a lo mejor el tema de innovación es algo para lo que para mucha gente sea normal, sea habitual, es algo del día a día, por su complejidad que tenga el trabajo, por lo que debe hacer cada día. Para algunas empresas y organizaciones es así, es algo natural. Para otras personas, sin embargo, innovar viene a ser como un suplicio, ¿no? Sin embargo, hoy en día es vital para poder crecer. ¿Cuáles serían para ti esos ingredientes fundamentales para justamente propiciar la innovación dentro de una organización, Rafa? Bueno, la innovación, para que un proceso, un producto o algo sea considerado como innovación, tiene que generar negocio, tiene que llegar a tu cliente, a tu consumidor, ¿no? Y para que eso se produzca, en nuestro caso, que somos una empresa de alimentación, pues tiene que es como un engranaje que tiene que funcionar a la perfección en todos sus eslabones. Entonces, claro, implica a mucha gente. Un proceso de innovación en Vicky Foods implica necesariamente muchas personas. Y entonces es el trabajo idóneo para un equipo, o sea, para que cada uno aporte su conocimiento, su experiencia dentro de esa cadena. Y desde ese punto de vista, pues claro, si queremos ser una organización innovadora, tenemos que ser capaces de implicar al máximo número de personas en nuestro proceso de innovación, escuchando su experiencia, dejándoles espacio para que propongan ideas, mejorando mucho la comunicación interna, porque nosotros también nos dimos cuenta cuando quisimos hacer este cambio cultural que teníamos un problema de comunicación interna. ¿eh? Entonces, claro, la innovación, desde mi punto de vista, es el producto de dos factores, de tecnología y de personas. Y el uno sin el otro, ¿no? Cuando uno de los dos es cero, el producto va a ser cero. Entonces, hay que tener personas comprometidas con la empresa, con nuestros valores y con nuestros objetivos, y por otro lado, la tecnología también más adecuada para que esa comunicación y para que esos procesos pues puedan dar el resultado, ¿no? Y claro, aquí cuando hablamos de comunicación hay que proveer también de la mejor tecnología para que los equipos entre sí se puedan comunicar, ¿no? Con la pandemia, pues esto ha mejorado muchísimo, ¿no? Y tú y yo estamos hablando ahora en una plataforma que es StreamYard, que yo prácticamente, pues no sé si es la primera vez que utilizo, no la he utilizado muchas veces, ¿no? Pero hoy hay muchas plataformas de comunicación que estamos utilizando a diario y que realmente favorecen mucho el trabajo en equipo. Entonces, de eso se trata, de que ese producto de personas y de tecnología lo maximicemos. Y para esto, pues tenemos, como digo, que dotar recursos a la organización, tanto recursos desde el punto de vista de talento, de incorporar al talento más adecuado a nuestros equipos y también de dotarles de la tecnología más adecuada para que puedan desarrollar un trabajo de 10. Uh-huh. Y creo que es algo, bueno, lo hemos mencionado hace un buen ratito, que al final el líder pues tiene que ser ese generador de que todo esto suceda, ya sea de esa innovación, ya sea del escuchar, ya sea del propiciar que la gente esté de alguna manera aportando ese valor, etcétera. Y me gustaría ir cerrando la conversación con una reflexión que, por cierto, comparto al 100%. Rafa, tú alguna vez también comentas que dentro del liderazgo hay un montón de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Pero tú dices que el líder debe tener casi esa dedicación exclusiva para desarrollar tanto al equipo como a las personas, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos ese líder casi como aquel que opera, que se mete hasta la profundidad de cualquier decisión, etcétera. Sin embargo, tu postura es el líder básicamente debería tener el 100% de su tiempo puesto en el desarrollo de equipos y obviamente para que eso suceda en el desarrollo de personas. ¿Cómo eso lo podemos bajar al día a día, a la agenda
de un líder en el que sabemos que sí, seguramente tenga que ocuparse de eso, pero a la vez tiene que ocuparse de un montón de decisiones. Para alguien que nos escucha ahora mismo, Rafa, que está emprendiendo su proyecto, que está liderando a su equipo y que nos escucha y dice, ostras, tengo que poner atención en desarrollar a las personas y desarrollar a mi equipo. ¿Cómo encajo eso en mi agenda? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué recomendación darías? Bueno, una organización tiene que estar dimensionada, tiene que tener una estructura adaptada a su negocio. Evidentemente, pues si es un negocio pequeño con pocas personas, pues a uno le va a tener que tocar hacer de líder y de jugador a la vez, ¿no? Entonces, ¿no? De entrenador y de jugador a la vez. Entonces, yo creo que hacer un esquema único para cualquier modelo de organización es muy difícil, ¿no? En nuestro caso, que tenemos una organización que ya tenemos pues cerca de 2.700 personas, pues claro, el papel del líder tiene que estar en coordinar esos equipos que son los que mueven a la organización, ¿no? Y cuando tenemos centros de trabajo repartidos no solo por España, sino incluso por otros países, pues claro, el trabajo es todavía más importante si cabe desde ese punto de vista de modelo de organización. Yo creo que mi principal papel hoy como CEO de Vicky Foods está ahí, ¿no? Más que en tomar decisiones del día a día, que a veces es importante porque cuando hay algún problema grave, pues tienes que intervenir, pero no debe de ser ese mi papel importante, sino más bien un papel secundario, por mucho que a veces, oye, por mi experiencia me gusta involucrarme, sin embargo, yo creo que eso es un error. Es un error porque realmente pues estás interfiriendo a veces en el trabajo de los equipos que a lo mejor ya han pensado en lo que tú estás diciendo y tú simplemente pues llegas tarde o te anticipas a algo que ya está en marcha pero que desconoces, ¿no? Entonces tiene que ser esa visión de helicóptero, como decía Lai Ribeiro, ¿no? Un reconocido profesor, ¿no? Que a mí me inspiró mucho también en las conferencias que escuché de él hace muchos años, ¿no? De tener esa visión de conjunto y de intentar sacar al máximo partido de todas las personas, de todo el talento que tiene la organización. Totalmente coincido. Al final, pues alguien que emprende, que como tú decías, ¿no? Bueno, me toca hacer de todo, hacer de entrenador, hacer de jugador. Creo que nunca debemos de perder el ojo de poner el foco en las personas y en el equipo, pero en función de la dimensión, como tú decías, que tenga la organización, así te vas a implicar más o menos. Como decías también, a veces estorbamos más que aportar soluciones por querer meternos en todo, cuando esa gente ya se ha metido en profundidad a analizar ese tipo de problemas. Fantástica reflexión. Y para concluir, Rafa, sé que tu mamá es una persona muy importante, obviamente en tu vida, pero también en tu rol ahora como CEO de Big Foods. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que te ha dejado? Si pudieras destacar, sé que serán un montonazo, pero si pudieras destacar 3 de los principales aprendizajes que te dejó tu mamá, ¿cuáles serían esos que destacas? Bueno, mi madre decía siempre que en la empresa hay que ser honesto, humilde y humano, ¿no? Mi madre era una persona llana, era una persona transparente, era una persona cercana, y yo creo que son los valores que ella nos ha dejado, ¿no? De liderazgo, de ese liderazgo empático, de ese ponerse siempre en el lugar del otro, cuando vas a dar a hablar con una persona, ¿no? Pues siempre escuchar antes de poner a darte órdenes, ¿no? Escuchar primero y luego ponerte a hablar, ¿no? Y yo creo que ese legado tan importante que nos ha dejado ella de liderazgo y valores, pues ha marcado la impronta y de hecho, pues se la hemos reconocido con el nombre de la empresa, ¿no? De Vicky Foods, y yo creo que es algo pues que va a trascender a mi generación, desde luego, y que va a estar pues durante muchísimo tiempo impregnado en nuestra cultura, en la cultura de Vicky Foods. Maravilloso, me lo he apuntado aquí. Creo que eso debería ser casi como un tatuaje que hacernos, porque es una reflexión maravillosa que, como tú has dicho ahora, trasciende y en definitiva deja un legado por cómo se hacen las cosas.
Mil gracias, Rafa. Voy a hacer un pequeñito resumen como de los highlights que me ha dado tiempo a mí a tomar a medida que íbamos conversando. Hemos hablado, bueno, al principio cuando tú decías que tú eras un hombre de ciencias, de buscar la demostración, ¿no? Con ese tema de cómo pasaba de un liderazgo anterior a una manera de liderar como la que estás haciendo ahora, ¿no? Decías que incluso mirabas por encima del hombro y que te pusiste a buscar ese talento individual. Que te buscabas, básicamente te basabas en mejorar los procesos sin contar tanto con la persona, ¿no? Sin embargo, de repente cayó en tus manos un libro de management mientras que estudiabas inglés, porque anteriormente estudiaba francés, con esa foto de esos paracaidistas agrupados y justamente ese eslogan que viene a decir algo así como que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos juntos y que a partir de ahí decidiste hacer un cambio de cultura, ¿no? Donde entendiste que todos los pensamientos puestos juntos alrededor de una mesa siempre va a ser mucho más rico y mucho más efectivo que solamente cada uno lo hacemos por nuestra cuenta y por separado. Has hablado también de que si no hay pasión, dedícate a otra cosa, que tú mismo te saliste un par de años y que justamente no encontrabas una sincronicidad o una coordinación entre tus valores y los de la empresa en aquel momento. Decidiste también que había que dejar ya o que había que empezar más bien a ser humilde, ¿no? Y que entonces empezaste a plasmar esa metodología para cambiar una cultura y que ese cambio de cultura lleva tiempo. El factor tiempo aquí es fundamental. Has hablado también de convencer, incluso a través también de ejemplos de grandes equipos para que la gente quiera sumarse a través de esa persuasión de justamente cambio de metodologías que lleva tiempo y justamente ser humilde lo más que se pueda. Valorar quien no quiere ese cambio. Habrá personas que no quieran subirse a ese cambio organizacional, a ese cambio de cultura, pues quizás hay que empezar por otras personas, ¿no? Has hablado también de tener influencers internos, ¿no? Que esto me ha encantado, de ser esos predicadores que de alguna manera van predicando, viva la redundancia, ese cambio de cultura, esos valores, etcétera, que se quieren introducir. Y has hablado mucho de la comunicación interna, pero ojo, aquí has hablado también de que incluso el espacio físico hay que cambiarlo, hay que fomentar, como vosotros hicisteis, cambios en las oficinas para que esa comunicación se pueda dar de mucha mejor manera. Has hablado, repitiendo el tema de los valores, que cuando los valores no coinciden con los de la organización, la gente puede llegar a ser infeliz, ¿no? Y que los valores ayudan a tomar decisiones. Has hablado de escuchar, has hablado de ser ejemplo, de ser congruente, ¿no? Con eso que tú vas diciendo, que de alguna manera se pueda plasmar en tus acciones, de serlo 24 horas, como decía nuestro amigo Cipri Quintas, ser verdad, ¿no? Has hablado también de involucrar a todos en las tomas de decisiones, de ese liderazgo participativo. Todos tienen voz, todos tienen opinión, todos tienen algo que compartir que es de mucho valor, pero que sin embargo hay momentos críticos donde si hay que correr y hay que de alguna manera dar una orden y todos respetarla, pero que en general tengamos la capacidad de fomentar justamente ese liderazgo participativo para que todo el mundo tenga la posibilidad de crear. Y justamente con ese liderazgo participativo se puede, el siguiente punto del que hablamos, innovar. Te decía, ¿cómo innovamos? ¿No? La innovación es fundamental hoy en día y hablabas que es la oportunidad para manifestar el conocimiento y la experiencia de la gente, que hay que implicar a todos, que hay que dar un espacio para poder proponer y que hay que aumentar la comunicación interna, que hoy en día, gracias a la tecnología, pues justamente se puede mejorar, ¿no? Para que entonces mejoren los procesos, ser más efectivos, etcétera. ¿Y cómo liderar o en base a qué liderar y gestionar las personas y los equipos? Bueno, hay que tener en cuenta las dimensiones de la organización, ¿no? En el caso vuestro, con 2000 y pico personas, en tu caso, pues tienes que tener esa vista de helicóptero que decías para poder, digamos, justamente gestionar equipos y personas y no meterte hasta el meollo de las cosas donde ellos probablemente tengan más experiencia y más soluciones. Y ahí incluso a veces hasta medio estorbamos. Ya has hablado, y con esto concluyo, con esa maravillosa reflexión que te deja tu mamá, que nos deja tu mamá el día de hoy a todas las personas que nos escuchen, esa triple H, ser honesto, ser humilde y ser humano. Y creo que esto aplica a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de equipo, entendiendo un equipo, una pareja, entendiendo un equipo, una familia y entendiendo un equipo tan maravilloso como el que tú tienes, con más de 2000 personas. Porque además creo profundamente que cuando actuamos desde la honestidad, la humildad y siendo humanos, podremos trascender, podremos dejar un legado y lo más importante, quizás otras personas como tú y como yo ahora mismo nos veamos inspirados por esto y queramos ser ejemplo para que otras personas continúen ese maravilloso legado que tu mamá te dejó y que seguro que no va a quedar ahí.
No sé si quieras añadir algo más en esta entrevista para ir finalizándola, Rafa. Bueno, nada, simplemente agradecer de nuevo agradecerte, Rubén, por contar conmigo, con mi experiencia y dar las gracias pues a todos los que nos estén escuchando y bueno, a través de mis redes pues estoy también a su disposición, en mi blog o en mis redes sociales donde me podéis encontrar, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, estoy a vuestra disposición. Saludos a todos. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Ojalá que sea la primera de alguna otra conversación que tengamos por aquí pendiente y poder seguir conversando de equipo, de liderazgo y de toda esa experiencia justamente pues aprendida de muchos ensayos, muchas pruebas, muchos errores y será un placer tenerte de nuevo aquí. Rafa, mil gracias por todo tu tiempo y que sigan los éxitos. Mil gracias por compartir. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va. Y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.